Seguimos haciendo imágenes de mi ciudad. El pasado 1 de octubre y hasta el 13 de noviembre se va a desarrollar la campaña nacional de vacunación contra sarampión, rubiola, papera y poliomielitis. Por eso nos acompaña el doctor Ariel Ragone. Viviana, ¿cómo estás? Bienvenida. Lo estamos esperando al doctor Dagnino, que todavía no ha llegado. Usted es pediatra, así que sabrá, alguna complicación tendrá el colega, ¿no? Seguramente. No, ya recién me comuniqué ¿Ya viene? telefónicamente y me dijo que estaba terminando de atender y ya, Muy bien, ya se por acercaba, eso, pero bueno, por eso. debido ¿Cómo a que están? muy bien, muy bien. Gracias primero por la invitación y permitirnos llegar a la comunidad para darles a conocer esta campaña de vacunación que muy bien decías vos, abarca estas 4 enfermedades con 2 vacunitas, con la triple viral, que es papera, sarampión y rubiola, y la vacuna antipoliomielítica inactivada. Vamos a estar haciendo esta campaña desde el 1 de octubre, que ya largó, y hasta el 13 de noviembre. Polio, que ya no existen más las gotitas, doctor. Ya no existe, después seguramente lo puede contar, puede Vivi? contar bien Viviana, ya no existe más la Sabin, la famosa La Sabin Sabin oral, oral. así que ahora es inyectable lamentablemente para los niños, Lamentablemente. y es inactivada, previniendo un montón de complicaciones neurológicas que podía Ahí acarrear viene, la doctor. Sabin Pero oral. es más efectiva. Es más efectiva, más eficaz y obviamente con menor chances de complicaciones. Claro. ¿Por qué desapareció la Sabin oral, Vivi, sabés? Claro, en realidad, como decía, por las complicaciones que traía, porque Claro. era virus vivo y bueno, la eliminación es por materia fecal, ¿no? Y por lo tanto, en la materia fecal, la manipulación del pañal y todo eso lleva a que también con los riesgos de la familia, ¿no? Y que se Totalmente. expandiera mucho más el tema del virus. Totalmente. Entonces, es más seguro, o sea, como dice, a ningún niño le gusta el pinchazo, pero bueno, es el más seguro, ¿no? Por eso se eliminó el tema de la Sabin oral, ya no existe más en ningún lugar de ningún tipo y bueno, pasamos a la sal, que es bueno, el pinchazo, como Bueno, dicen ¿y los cómo chicos. te estás preparando junto a tus colegas para esta nueva campaña? Bien, Ya bien. con una cancha después de la pandemia, la cantidad de gente que han vacunado, ¿no? Contra COVID. Sí, sí, no me quiero imaginar cuántos eran porque la verdad que ya ni me acuerdo ¿No cuántos. llevan pero un registro? ¿Tenés idea cuántos se han Yo me vacunado del acuerdo COVID. aquella jornada multitudinaria en bomberos voluntarios, por ejemplo, ¿no? Sí, también hay... Parte de nuestra historia esto de lo que ocurrió en estos años, ¿eh? Sí. Que queremos olvidar probablemente, Sí, ¿no? sí, totalmente. Es por eso también esta estrategia sanitaria Sí. que se ha alargado, obviamente tratando de aumentar ese porcentaje de vacunación. Es triste, obviamente, no a nivel local, ¿no? Pero a nivel país es triste cómo ha disminuido el porcentaje de vacunación y el porcentaje de todo el calendario de vacunación. Básicamente en estas vacunas que se han largado como estrategia sanitaria, como decía, la vacunación contra la triple viral, digamos sarampión, papera, rubiola y la poliomielitis. El Ministerio de Salud el año pasado largó obviamente un comunicado con el riesgo, obviamente, la introducción, la reintroducción del virus del sarampión a nuestro país, y también algunos números que estábamos chequeando es desde el 2017 en adelante ha bajado casi un 75%, a un 75% el porcentaje de cobertura del calendario de vacunación. Y mucho tiene que ver, como bien decía vos, una de las tantas complicaciones, la pandemia. Sí, claro. Como seguramente también decíamos en otras oportunidades que hemos venido con Diego, en esto de tratar de fomentar e incentivar a la población que se acerque nuevamente no solamente al tema de los controles de salud periódicos y anuales, sino también obviamente que las madres, padres y mayores, tutores y responsables de los niños se acerquen a cumplimentar con el esquema de vacunación y completar obviamente el calendario, que nosotros como pediatras siempre en el control permanentemente estamos pidiendo el carnet de vacunas junto con el carnet de controles para poder aprovechar. Son instancias que obviamente no hay que desaprovechar. Bueno, vio la magia de la televisión, yo tengo la varita acá y aparece el doctor Dagnino. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo va? ¿Qué Bien, tal? Bienvenido. Lo que es la tecnología, Increíble, increíble. Mirá cómo apareció el doctor Dagnino en la punta, ¿eh? Doc, ¿y notan ustedes mucho calendario de vacunación incompleto en los niños que atienden? Mira, como te decía recién Ariel, a nivel local tal vez no el descenso de cobertura no es tan intenso, pero sí encontramos, y también Viviana se dedica una parte importantísima de su tiempo, o sea, a buscar los pacientes que no cumplieron. O
O sea, los carnés incompletos en el centro de salud y en el hospital se guardan copias, o sea, y el sistema de registro de las vacunas permite ver si los pacientes que uno sigue están o no con su calendario completo. Y avisa y permanentemente mandando mensajes y llamando a las familias para que se acerquen a vacunar. Pero sí encontramos pacientes que por olvido, por distracción, por alguna situación que... Yo me acuerdo que antes, cuando era chico, que hace mucho ya, pero me parece que se hacía todavía, no hace tantos años se dejó de hacer, se visitaba las escuelas, ¿no? Para que los chicos sí o sí tengan, yo no sé si en segundo grado, en cuarto grado, sí o sí reciban su vacuna. Sí, si me permitís, eran estrategias nuestras también a nivel local, Claro. lo hacíamos con las escuelas primarias, un poco también por la realidad que es Ramírez, ¿sí? Por la cercanía, Que se puede hacer. La accesibilidad, somos menos habitantes, pero también no es menor decir y respaldar el gran compromiso de trabajo que tenemos a nivel salud, específicamente nosotros como profesionales del centro de salud, junto con los vacunadores, junto con los promotores de salud, los trabajadores sociales, cómo tenemos ese alcance y esa posibilidad de llegar al paciente, o a través de las escuelas, porque trabajamos en forma mancomunada, más que nada nosotros por una cuestión de georreferencia con la escuela 57, pero también lo hacíamos con muchas escuelas primarias de acercarnos a vacunar. Hacíamos campaña de vacunación, por ejemplo, para asegurarnos el ingreso escolar, que el chico empiece primer grado vacunado, nos íbamos a las salitas de 5 y hacíamos esas campañas de vacunación colocando esas 3 vacunas. Pero por una cuestión también de disponibilidad y de recursos, no lo pudimos sostener en el tiempo, por una cuestión simplemente de falta de vacunas, porque tuvimos, también por pandemia y demás, escasez de recursos, escasez de vacuna, y no lo pudimos llevar en el tiempo y mantenerlo en el tiempo. Pero la verdad que lo hemos hecho, y como bien dice Diego, también tenemos, de acuerdo a ese registro digamos exigente y estricto, saber a quién le están faltando vacunas, y nos acercamos al domicilio pero eso es un trabajo de hormiga y un labor formidable de los vacunadores. Totalmente. Sí, es notable la cantidad de tiempo que consume. Sería mucho más sencillo, ¿no? Pero es y mucho personal, ¿no? Se necesita para poder hacerlo bien y llegar a toda la población. Totalmente. ¿Y por qué volvió el sarampión a la Argentina? El sarampión en realidad es un problema mundial. Hay muchos países ¿no estaba erradicado en Argentina el sarampión? El sarampión formalmente sigue erradicado en la Argentina. Sigue erradicado. Claro. Lo que pasó es que hubo un caso a fin del año pasado de un paciente que se contagió, un niño de 2 años que tuvo sarampión sin haber viajado. Entonces se lo considera un caso autóctono. Después, en el análisis epidemiológico de la familia, se descubrió que un familiar había venido de viaje desde Sudáfrica. Hay muchos países con circulación endémica de sarampión. Países del este de Europa, países de África, países de Asia, el sudeste asiático, tienen circulación endémica permanente de sarampión. Entonces, una de las situaciones también que se tiene en cuenta son los momentos donde va a haber gran movimiento y circulación de gente. Por ejemplo, el Mundial. Esto genera movimiento turístico, movimientos de viajes que pueden permitir que personas contagiadas puedan diseminar el virus. Por eso requerimos, lo que propone la Organización Mundial de la Salud, una cobertura superior al 95%. Como contaba Ariel, eso ha llegado en la Argentina al 75%, un nivel preocupante. Y no es hoy en día, como que vivimos globalizados, digamos, no es raro poder afrontar este tipo de situaciones. Y el caso es cómo se introduce, o sea, eso que ocurrió el año pasado con un caso que no, por bloqueo de lo que se hace en ese momento, es bloquear los contactos con vacunas o chequear que todos estén vacunados para que ese niño no contagie y no empiece a diseminar el virus. Pero es la forma en que se diseminan las virosis. Por eso requerimos un alto nivel de cobertura. Sí. Ariel y yo hemos vivido también, pero digamos, la última epidemia de sarampión, fin del 97, 98, y los chicos
o sea, hemos visto morir chicos de sarampión. Hoy Claro. parece una cosa como lejana, Claro. como que Pasó muchas lo- de las familias... Pasó con el COVID, Sí. muchos chicos fallecieron también por distintas enfermedades, ¿no? En nuestra historia reciente nosotros recordamos el COVID, pero pasó con muchas otras enfermedades. Con Totalmente. la polio también, Totalmente. claro. El último caso de sarampión endémico fue en el año 2000. Pero como bien dice Diego, digamos, los casos que se están detectando, por ejemplo, entre el 2020 y 2021 hubo 199, casi 200 casos que se estudiaron, pero obviamente, o sea, la mayoría fueron importados, es decir, que venían desde Claro. afuera, como bien Mm. decía Diego, digamos, de casos de países donde todavía es endémico, y algunos desconocidos donde no se puede llegar a detectar por dónde entró. Entonces es el peligro. O sea, y esta campaña de vacunación, digamos, que bien dijimos y repetimos, del 1 de octubre al 13 de noviembre, es una estrategia sanitaria para tratar de alcanzar ese 95% de cobertura, de porcentaje de cobertura del calendario de vacunación, y obviamente tratar de evitar la reintroducción de esas enfermedades ya eliminadas en nuestro país. Vivi, ¿quiénes van a recibir estas vacunas? Sí, el ¿qué grupo edades de que chicos? da principalmente es la fecha de nacimiento. Sí. Que esto es muy importante que sepan los padres porque por ahí era el tema que siempre todos los días nos preguntan. Ujú. Son los nacidos desde el 1 de noviembre del 2017 al 31 de agosto del 2021. O sea, Ujú. 13 meses a 4 años, 11 meses y 29 días. Pero lo que más tenemos que guiarnos sí es la fecha de nacimiento. Ujú. Así que eso es lo más importante. ¿Por qué el Ministerio de Salud considera que son los chicos que están más desprotegidos contra estas enfermedades? Son los chicos que pueden recibir vacuna, porque después en el ingreso escolar reciben de nuevo la Ajá. vacuna, y lo que tenemos que tener es un número de dosis que genere anticuerpos protectores y que nos ponga en un nivel de protección. Claro. Entonces, los chicos que pueden no tener completo su esquema, Lo van a tener. porque el triple viral se pone al año Claro. y después al ingreso escolar. Entonces, si vos no te salteaste la del año, estás sin protección. Al ingreso escolar, después de los 5, te van a poner la vacuna del ingreso escolar. Y si algún chico recibió recientemente una de estas vacunas, Eso, ¿qué eso. pasa con eso? ¿Se Eso tiene te que iba a vacunar decir. igual? Vivi. Sí, se tiene que vacunar igual, por eso, porque está determinado los 13 meses, que si la recibió a los 12 meses, que es al año, Ujú. a los 13 meses le tocaría, porque tiene que tener una estancia porque es a virus vivos, la triple viral, entonces sí son 28 30 días que tiene que tener el espacio en interdosis O de sea, la no misma. importa si pasa un mes, pero Sí. se tiene que vacunar Sí, de sí, nuevo. sí, 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 nosotros digamos. igualmente le ponemos la fecha. Si fueron hace unos días, le ponemos los 28 días Ujú. en el calendario, en el carnet de vacunación para Está que vuelvan. bien. Es importante que la comunidad sepa, que los padres sepan, que no importa las dosis previas, no importa si dice, no, mi hijo tiene el calendario completo, no tengo que ir. Es una campaña de vacunación adicional, no importa las dosis previas. Si están comprendidos entre el 1 de noviembre del 2017 y el 31 de agosto del 2021, deben acudir sí o sí entre el 1 de octubre y el 13 de noviembre. Clarísimo, clarísimo. ¿Y dónde se vacuna? ¿En el hospital, en el centro de salud? Es importante que Vivi diga bien los días de Días, vacunación sí. porque ya está instalado en la comunidad que pueden ir todos los días, de lunes a viernes, de las 7 a las 19 horas a vacunarse, pero para esta campaña tenemos días y horarios ya Específicos, establecidos que específicos. Viviana lo va a decir. Ajá. Sí, en el centro de salud, bueno, es de lunes, miércoles y viernes de 13:30 a 18:30 y los martes y jueves de 7:30 a 12:30. Bien. Ese ¿Han es ido el- chicos a recibir sus Sí, han vacunas ya? comenzado a ir, sí, sí, sí. Bien. ¿Tienen dosis suficientes para vacunar Sí, a toda no, la población sí, infantil? igualmente ellos van mandando, o sea, a medida que vamos vacunando, ellos nos van mandando, porque ya hoy nos están mandando algunas estadísticas de cómo íbamos por departamento, así que bueno, Ujú. por eso es importante insistir que los padres acudan, ¿no? Y que pregunten, toda duda que tengan, que consulten antes que se queden sin vacunarse, Sí, ¿no? sí. ¿Algún cuidado previo, algún requisito especial? Nada. No, porque generalmente antes ya si toman antibiótico, tiene que ser alguna enfermedad grave para no vacunarse. Ujú. Ahora ya todo es, tienen que vacunarse igual. Bien. Bueno, esperemos que sea una campaña exitosa, doctor, ¿no? Sí, sí, Para así. lograr este objetivo, que es lograr un 95% de protección contra estas enfermedades. Totalmente. Y aparte
como todas las cosas hay que ser proactivo y no procrastinar y actuar ya. No dejar pasar, es hasta 13 de noviembre, no. Estamos en condiciones de vacunarnos hoy, vamos a vacunarnos. No dejar para después lo que se puede hacer hoy, como decía la abuela. Y hay un lema para esta campaña de vacunación también, dice, convertite en acti-vacunas, ¿sí? O sea, con esto que está también instalado como el anti-vacuna, digamos acá, hay que convertirse, como dice Diego, en proactivo y convertirse en acti-vacunas. Sabemos, obviamente, que con esta campaña, con esta vacunación, tratando de alcanzar esos objetivos, la idea es evitar la reintroducción de esas enfermedades, como bien dice Diego también, digamos, o sea que puede llegar a ser mortal para nuestros hijos. ¿Se han enfrentado con vecinos antivacunas ustedes en esta profesión? Digo, porque hay una figura jurídica que se llama abandono de persona, ¿no? Y un poquito es esto también, ¿no? Tener esa idea de que las vacunas hacen mal y por eso no vacuno a mi hijo, me parece que le estamos provocando un daño, pero bueno, uno tiene que respetar obviamente todas las opiniones. El calendario de vacunas en Argentina está regido por una ley que las hace obligatorias y nos pone a todos los funcionarios y en particular al personal de salud en agentes, digamos, visores del cumplimiento. Claro. Y es más, nosotros tenemos la obligación de denunciar ante organismos públicos de protección de los niños y adolescentes el incumplimiento de las vacunas. No bajo la forma de maltrato, sino bajo la forma de incumplir con una ley que obliga a aplicar las vacunas. Interesante. Y la verdad que sí, fue mucho más... A ver, con las vacunas del calendario oficial... nadie me las ha objetado, tal vez no se animan, pero sí nos enfrentamos a estas discusiones, creo que todo con las vacunas de COVID. Y yo creo que tal vez por ser nueva la enfermedad y eso, pero digamos, más allá de todas las cosas que pueden ser puntuales o de discusión de casos estrictos y que nos tenemos que enfrentar con la ciencia nada más, o sea, aportando una discusión a nivel científico, no de otro nivel, pero yo creo que lo que tenemos que tener clarísimo es que las vacunas son la intervención sanitaria que más vidas ha salvado después del agua potable, y eso no lo puede discutir nadie, eso es inexorable, eso está demostrado bajo cualquiera que sepa leer y se ponga a ver diarios o algún libro viejo, se va a dar cuenta de lo que estamos hablando. Estamos hablando de enfermedades que a nuestros abuelos han diezmado. La viruela no existe más en la humanidad, de hecho ya no se vacuna contra viruela, y la viruela fue erradicada de la tierra por vacunación, y nuestros abuelos morían de viruela. El sarampión, o sea, tenemos toda una generación, muchos padres de nuestros pacientes han nacido después de que hubo el último caso de sarampión endógeno. Por eso decía, tal vez Vivi no la vivió, pero nosotros vivimos, o sea, somos ya más viejos y vivimos la epidemia de sarampión. O sea, vimos morir bebés de sarampión. Y gracias a la vacuna y logrando un alto nivel de vacunación, gracias a Dios Argentina, cosa que no puede decir Italia, que no puede decir España, que no puede decir países que nos superan en muchos otros parámetros, que tienen casos de sarampión endógeno en los últimos años. Nosotros tenemos una generación ya de gente, que ya son padres algunos, que no conocen lo que es la enfermedad de sarampión endógeno. Eso es indiscutible, esa dimensión hay que destacarla todo el tiempo. O sea, las vacunas son una intervención que no se puede discutir. Nos abre una gran esperanza entonces contra COVID, ¿no? La vacuna que se está aplicando. Por supuesto, claro, por supuesto. Totalmente. No, y no deja de ser un derecho. O sea, el tema de la vacunación, sí, como el calzado, como la vestimenta, la alimentación, la educación, es la vacunación. Entonces, ¿por qué negarle a nuestros hijos el derecho a vacunarse? Totalmente. Y a no enfermarse. Viviana se tiene que retirar, así que cerramos acá. Diego, ¿algo más para decir? No, que se acerquen a vacunarse al centro de salud y al hospital. Muy bien. Ya, porque
el 13 de noviembre se vuelve muy rápido. Sí. Entonces, Y otra cosa, también hay una exigencia que está bueno por ahí recalcarlo, Viviana, que hoy lo charlábamos en el centro de salud, digamos, desde el Ministerio de Salud de la provincia, un determinado porcentaje por semana, digamos, de vacunación, porque a partir de ahí te proveen de vacunas, te proveen de recursos. Entonces es importante que no dejemos para después lo que podemos hacer mañana mismo. Claro, totalmente. Sí. Gracias, Bueno, Gracias a por la visita. ustedes. Siempre a disposición, un gusto. Volvemos enseguida, tras la pausa.